Que dijimos que nuestro siguiente levantamiento es poligonal abierta con tránsito y cinta. ¿Qué es una poligonal abierta? Pues nosotros ya hemos estado haciendo poligonales cerradas y todo el tiempo empiezan en un punto y terminan en el mismo punto. En este caso tengo yo esta poligonal que inicia en A y termina en el mismo punto A. En el caso de poligonal abierta, pues nosotros vamos a tener algo parecido a esto, que puede ser de esta manera. Así. Y aquí nosotros observamos una línea que tiene diferentes direcciones. Algunos comúnmente podemos decir que se quiebra la línea, cambia de dirección en varias ocasiones. ¿Y esto en dónde se puede utilizar? Podrían decir ustedes, bueno, pues en los caminos, en las carreteras. Los ejes principales de las carreteras se toman de esta forma como poligonales abiertas. Lógicamente no tiene así un quiebre tan brusco. En las carreteras se hacen curvas especiales en cada uno de los quiebres, ¿no? Pero aquí se analiza de esa forma, como una poligonal abierta es el eje del camino, así es como lo analizamos. Después ya le incluimos las curvas y todo eso. También podemos utilizar este levantamiento para las líneas eléctricas, para los canales, y ahí podemos retomar muchos trabajos que se utiliza una poligonal abierta. O sea que empezamos en un punto, pero en este caso terminamos en otro lugar diferente, en otro punto que podría unirse a otra poligonal abierta que existiera por acá. O también este punto inicial puede ser un punto final de otra poligonal. Correcto. Eso es una poligonal abierta. Y lógicamente vamos a trabajar de la misma forma que en esta de acá, con un método gráfico como este que se va observando aquí, en el cual nosotros obtenemos los rumbos, como en la práctica anterior, obtuvimos rumbos directos, rumbos inversos, y con esos fuimos sacando el ángulo interior del polígono cerrado. Pero en este caso, pues nosotros lo que vamos a definir son ángulos entre las líneas que conforman nuestra poligonal abierta, y debemos de tener un inicio. El inicio en este caso va a ser nuestro norte magnético. O sea que gráficamente también podemos analizarlo de la misma forma, con un método gráfico y un método analítico. Vamos a hacer una copia. Me traje este, estaba seleccionado el otro. Otra vez aquí, aquí, acá y este. Y lo pegamos acá. De esa forma nosotros, pues aquí ya tenemos el norte, el sur, este y oeste. Y si nosotros contamos con una brújula, fíjense bien, si contamos con una brújula, podemos determinar ya sea el azimut o el rumbo de la primera línea. Dependiendo si nuestra brújula es azimutal, podemos determinar el azimut. Si es de rumbos, pues podemos determinar el rumbo. Pero con las fórmulas que hemos visto para determinarlo
analíticamente, pues entonces también podemos convertir. Si tengo el azimut, puedo convertirlo a rumbo, o si tengo el rumbo, lo convierto a azimut. En el caso del levantamiento que nosotros vamos a hacer, pues vamos a fijar varios puntos, en este caso 1, 2, 3, 4 y 5 puntos en el terreno, de la misma forma en que lo hacíamos para las poligonales cerradas, pero ahora en una dirección como de esta forma. Son aproximados ahí en el campo para la práctica. La práctica esta se va a hacer el día lunes. Y aquí, en el punto A, nos vamos a posicionar con nuestra brújula y vamos a determinar el azimut de la primera línea, porque son azimutales nuestras brújulas, lo mejor posible. El azimut directo de la línea AB. ¿De acuerdo? Acá la vamos a llamar B. Aquí la vamos a llamar C. Bien. Ok. Bueno, entonces nosotros vamos a obtener el azimut de la primera línea, nada más. En este levantamiento solo vamos a obtener el azimut de la primera línea, o si se tiene una brújula de rumbos, pues el rumbo. Pero recuerden que también podemos convertirlos. Si tengo el azimut, puedo convertirlo a rumbos. Y si se trata del primer cuadrante, recordemos que el azimut es igual al rumbo. Esas son las formulitas que sacamos en las clases anteriores. Hasta ahí todo está bien. Solamente aquí vamos a usar la brújula, en el punto A. Después, con nuestros niveles fijos, vamos a posicionar nuestro nivel sobre el punto A, que yo les voy a decir cómo colocarlos para que ustedes lo realicen después en cada uno de los puntos. Entonces vamos a posicionar aquí nuestro aparato y vamos a obtener, en este caso, fíjense, en el inicio no lo vamos a hacer en A porque ya tengo yo mi azimut. Lo vamos a hacer en B para obtener este ángulo. Aquí no tengo con qué obtener ángulos. Estamos aquí. Entonces, no voy a posicionar mi aparato aquí porque ya saqué mi azimut de la primera línea. Pero sí lo voy a posicionar en el punto B. El aparato que va a ser el nivel, y que eso yo se los voy a indicar cómo posicionarlo allá en campo. Con una sola vez que les diga cómo instalarlo, pues ustedes lo van a hacer en todas las demás. Y entonces vamos a dirigir nuestro lente hacia el punto A, colocando una baliza sobre el trompo. Aquí vamos a colocar una baliza sobre el trompo y con el nivel vamos a observarlo desde aquí para acá, hacia el A, hasta centrar perfectamente la baliza con nuestro lente del nivel. En ese momento nosotros en el transportador, le voy a llamar yo, que trae el aparato, lo vamos a poner en ceros. Lo vamos a girar manualmente y vamos a poner en ceros el aparato
y luego vamos a girar. Fíjense de qué forma. Si yo estoy viendo de B a A, voy a girarlo en este sentido, para acá. Vamos a ver si lo puedo dibujar. Aquí. Así. Yo voy a girar en el sentido de las manecillas del reloj. Y voy a obtener ese ángulo de aquí. ¿De acuerdo? De la misma manera, yo voy a cambiar mi aparato. Desde este punto lo voy a cambiar al punto C. Estando aquí, voy a visar mi aparato hacia el punto B, colocando una baliza aquí sobre el punto, sobre la estaca. Voy a visarlo y voy a poner otra vez mi transportador en ceros. Se giran hasta que queda en ceros y voy a volver a girar en el sentido de las manecillas del reloj. Así. Son derechos los giros que yo doy con mi aparato. Entonces yo lo voy a hacer de esta manera. Y voy a obtener este ángulo que tenemos aquí. Siempre son giros derechos, observando hacia el punto de atrás, poniendo en ceros y luego girándolos hasta observar el punto de adelante, en este caso el punto D. Ya que obtengo yo este ángulo, cambio mi aparato al punto D. En este punto vuelvo a visar el punto C, pongo en ceros mi transportador, el transportador del aparato, y voy a girar otra vez en el sentido de las manecillas del reloj, en esta forma. Este es un método utilizado muy comúnmente en las poligonales abiertas, donde yo voy obteniendo los ángulos entre las líneas que forman nuestra poligonal abierta. Todos son ángulos derechos porque son en el sentido de las manecillas del reloj. No se les olvide eso, todos son ángulos derechos porque son en el sentido de las manecillas del reloj. Y también se les puede designar con un signo más de positivo. Si fueran izquierdos, en el otro sentido contrario a las manecillas del reloj, también se pueden representar con signo negativo. ¿Ok? Entonces, esta es obtención de datos de un levantamiento de poligonal abierta por el método de ángulos derechos. Y es el que nosotros vamos a utilizar en campo. Fíjense que acá yo no voy a obtener ángulos porque ya no tengo otra línea, ni acá tampoco. Entonces, ojo con esto, una poligonal abierta no puedo yo hacer un cierre angular porque no tengo un polígono anterior ni un polígono posterior. O sea, no lo estoy uniendo con otro polígono ni lo estoy continuando de otro polígono. Para yo hacer un cierre angular necesito tener información anterior de un polígono que yo esté continuando, o más bien, y también un polígono de llegada al extremo en el punto E. O sea, yo debería tener aquí información de otro polígono al lado derecho.
y acá tener otro polígono del cual estoy partiendo. Entonces, en este método no puedo realizar cierre angular. Ok, anótenlo, pongan como nota eso, es muy importante. En esto va a consistir la práctica de el día lunes. Estos son los datos que vamos a obtener. El rumbo o azimut de la primera línea A-B. Los ángulos derechos de cada uno de los vértices. Y la distancia de A a B, de B a C, de C a D y de D a E. Siempre verificando nuestras distancias 2 o 3 veces. Si encuentran diferencias en las lecturas, pues entonces se promedian. Ojo con eso. Entonces vamos a obtener distancias, rumbo inicial de la línea AB, ángulos derechos de cada uno de los vértices y sin olvidar las distancias. ¿Ya lo notamos eso? Sí. A ver, ¿quién dijo que sí? Ya, profe, ya lo noté yo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces ahora vamos a seguir presentando, pero vamos a entrar un poquito a lo que ya hemos visto. Profe, Orientaciones magnéticas y posicionamiento. Vamos a recordar un poquito, repasarlo esto porque sí siento que por ahí existen vacíos todavía. Orientación magnética y posicionamiento. Representa una propiedad física del planeta, que es magnetismo. Entonces nosotros tenemos un polo geográfico, que es el que nos produce el mismo magnetismo de la Tierra, el eje de nuestro globo terrestre. Tenemos una declinación magnética producida con respecto al polo geográfico. Aquí hay una variación. Lo que nosotros trabajamos con nuestra brújula es esta línea. Entonces lo que yo dibujo siempre así vertical, como la línea sólida que yo tengo aquí y que nos marca como polo geográfico, realmente viene siendo esta, un poco inclinada. A esa diferencia que hay en ángulo se le llama declinación magnética. Entonces lo que nosotros estamos obteniendo siempre es un rumbo o un azimut magnético, el cual, vuelvo a repetir, tenemos una diferencia con respecto al polo geográfico. Algunos también le llaman norte verdadero o norte astronómico. Aquí abajo nos dice una brújula apunta en la dirección norte-sur por tratarse de una aguja imantada inmersa en el campo magnético terrestre. Desde este punto de vista, la Tierra se comporta como un imán gigantesco y tiene polos magnéticos, los cuales en la actualidad no coinciden con los polos geográficos. Ojo con esto, muy importante. Y otra de las características es que esta declinación magnética varía con el tiempo y es diferente dependiendo del lugar donde se encuentre. Ojo con eso, porque aquí en nuestro caso está de esta forma, pero puede estar hacia el lado izquierdo, dependiendo del lugar donde estén. Y va a ir variando con el tiempo. Si yo tengo una declinación magnética de 9 grados ahora en esta fecha,
para el siguiente año, a lo mejor y no son 9 grados, a lo mejor aumenta o a lo mejor disminuye. Entonces eso lo podemos ver en calculadoras magnéticas que nos definen dependiendo de las coordenadas geográficas que se le asignen. Entonces la brújula es el instrumento que sirve para determinar cualquier dirección de la superficie terrestre por medio de una aguja imantada que siempre marca los polos magnéticos norte y sur. Hoy en día esa tecnología y computación, además del avance satelital, han dejado muy de lado la brújula, reemplazándolo por los GPS. O sea, nos han reemplazado mucho esto, pero dentro de la geología la siguen usando. Es bastante importante porque incluso tenemos estratos rocosos que se definen de acuerdo al magnetismo de la Tierra, debido a los minerales que contienen, magnetita por ejemplo. Entonces, si una roca contiene bastante cantidad de magnetita, pues esta se va a orientar automáticamente hacia el norte y se puede definir de acuerdo con una brújula, pero el problema está en que esa magnetita pues va a estar imantada y nos va a modificar un poco nuestra brújula, ¿no? Y entonces podemos trabajar con GPS, el sistema de posicionamiento global que se le llama normalmente. Esos GPS que ustedes ven en sus aplicaciones de celulares, pues sí nos sirven, solo que no tienen las mismas aproximaciones que uno normal, ¿no? O un GPS normal. Entonces aquí tenemos datos obtenidos con la brújula, va a ser igual a un dato magnético. La dirección de una línea se puede definir por el rumbo o su azimut, que es lo que ya hemos estado viendo. Ya sabemos lo que es un rumbo magnético, lo que es un rumbo inverso. Aquí tenemos una pequeña gráfica. Rumbo directo de A a B es el que se obtiene del punto A al punto B, y el inverso va a ser de B hacia A. Y siempre la magnitud, si fuera perfecta nuestra lectura, la magnitud del rumbo directo va a ser igual a la magnitud del rumbo inverso, tratándose de rumbos, ¿eh? En azimut pues va a variar. Ahora, las direcciones norte, sur, este, oeste son francos. ¿A qué se refiere con que son francos? Pues cuando nuestra línea está exactamente en el este, cuando nuestra línea está exactamente en el sur, o está en el norte, o está en el oeste. Entonces se le llama rumbos francos. Aquellos que yo también les decía que se pueden representar, y sería válido, de norte a este 90 grados. Estamos entonces con esto, repasando un poquito. Ahora fíjense en esto, el azimut es dirección que parte del norte, norte-sur, del eje norte-sur, pero más siempre lo vamos a considerar a partir del norte, en el sentido de las manecillas del reloj, de 0 a 360 grados. Aquí está el recordatorio. Y en un levantamiento, fíjense en esto, en un levantamiento de poligonales cerradas con tránsito, nosotros si tenemos un caminamiento en este sentido, sumatoria de ángulos interiores va a ser igual a 180n menos 2 si tenemos ángulos interiores. Pero si nosotros tenemos ángulos exteriores, vamos a tener la fórmula de 180n más 2. Esto por ahí también se los comenté, no sé si lo hayan anotado, pero aquí está. Eso no se nos debe de olvidar. Cuando son ángulos interiores, la fórmula es 180n menos 2. Y cuando son ángulos exteriores, los que nosotros sacamos, son
180 n más 2. ¿Ok? El método gráfico que yo les indiqué y sacamos ahí una serie de fórmulas, pues aquí están representadas otra vez el cuadrante 1, 2, 3 y 4. Cuadrante 1, aquí tenemos el cuadrante 2, tenemos el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Ok, aquí donde están anotados estos se refiere con respecto a esta línea que tenemos ahí punteada. Tenemos el cuadrante 1 aquí, 2, 3 y el 4. Y están también las fórmulas a las que llegamos nosotros en las explicaciones anteriores. Vuelvo a repetir, esto es como un recordatorio de lo que ya hemos visto, porque lo vamos a seguir utilizando. Hasta aquí no hay preguntas. Entonces a esto podemos llamarle Profe, método gráfico cuando lo estamos dibujando con respecto a nuestros ejes norte, sur, este, oeste en cada uno de nuestros dibujos, como se los he indicado anteriormente. Que alguien había llegado. Aquí es un pequeño nada más ejemplo de los ángulos interiores. Cuánto tenemos en el punto A, punto B, punto C, D y E. ¿Cuánto nos da la sumatoria de esto? Es pregunta para que lo hagan a ver. ¿Cuánto nos da la sumatoria? $540. 540. Si esos ángulos son los que se obtuvieron en campo, ¿contra qué lo voy a verificar para saber el cierre angular? Para conocer si es correcto. 180 por n menos 2. 180 n-2 porque son ángulos interiores. Profe, yo tengo una duda con respecto a una tarea de la brújula. A ver, Me equivoqué de archivo, ¿la puedo modificar? Mandé un archivo que no era. sí, si está abierto sí lo puedes modificar. Ah, ok, lo voy a cambiar. Y luego, si nos puede dejar un poquito temprano porque quiere ir presencial ahorita, saliendo de su clase. Ah, ok, sí. Todavía nos queda algo de tiempo. Entonces, ahí nosotros ya estamos viendo que si nosotros comparamos los ángulos levantados, que nos dan 540, con respecto a la fórmula 180 n-2, pues son iguales los dos. Por lo tanto, el error es igual a 0. La diferencia entre ellos es igual a 0. Entonces, la tolerancia que nosotros estamos manejando, ¿se acuerdan? Tolerancia es igual ¿a qué? ¿Quién me recuerda eso? ¿A qué es igual la tolerancia? Aproximación por la raíz de n. Aproximación más menos aproximación raíz de n. Si la aproximación o el equipo que se usó es un tránsito, el tránsito tiene en las especificaciones las aproximaciones. Los electrónicos por lo general son 5 segundos. Pero en este caso, en nuestras prácticas, pues vamos a hacerlos o usar los tránsitos o los niveles en lugar de tránsitos. Y la aproximación de esos va a ser igual
a la mínima separación que tenga en su graduación, que creo yo que van a ser de 1 grado, pero todavía le vamos a dar un margen porque no lo saben usar, por lo tanto un margencito más, pues los vamos a dejar en 2 grados la aproximación. Si es así, aproximación igual a 2 grados por raíz de n, ¿cuánto nos da la tolerancia? 2 por raíz de 5. ¿Ya lo calcularon? ¿Cuánto dijo, profe? 2 grados por la raíz de 5. Da 4.47. Esa va a ser la tolerancia que nosotros vamos a tener. Y es más menos. O sea que pueden ser 540 grados más ese valor que te dio. O 540 grados menos ese mismo valor. En este caso, el error es igual a 0. Por lo tanto, el error significa que es menor que la tolerancia. Es aceptable el levantamiento, que en este caso pues es perfecto, ¿no? Esa es la conclusión a la que siempre deben de llegar cuando hagan un levantamiento, porque están ustedes revisando su propio trabajo. Y estas son las fórmulas que nosotros utilizamos. Falta aquí nada más la de tolerancia, ¿no? No está. ¿De acuerdo? ¿Qué es el método analítico? Tenemos media hora. En este caso, nosotros vamos a ver la ley de propagación de los azimut, que es una de las leyes que se utiliza para el trabajo de las siguientes prácticas, porque vamos a trabajar con una planilla de cálculo que vamos a ver más adelante y vamos a llegar a calcular coordenadas, pero para nosotros ver cómo hacerlo analíticamente, pues vamos a utilizar esta ley de propagación de azimut o método analítico. Y nos dice esto: azimut del lado es igual, cuando nosotros vayamos a calcular un azimut, va a ser igual al azimut anterior más el ángulo del vértice, más menos 180 grados. Esto anótenlo, es una fórmula más general que la que vamos a tener y se utiliza tanto para polígonos cerrados como para polígonos abiertos. Azimut de lado es igual al azimut anterior, o azimut buscado se puede decir también. Es igual al azimut anterior más el ángulo del vértice más menos 180. ¿Cómo se utiliza esto? Vamos a ver aquí los criterios para la utilización de la ecuación que tenemos aquí. Ojo con esto: si el azimut anterior más el ángulo del vértice es menor que 180, se va a sumar 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a buscar la información del azimut anterior. En el caso de polígonos abiertos, que yo les dije que para poder verificar cierres angulares necesito tener la información de un polígono abierto anterior, de donde yo parta. Entonces por eso necesito un azimut anterior.
pero en el caso que no lo tenga, pues yo lo voy a determinar con mi brújula. Entonces, azimut anterior más ángulo del vértice se suman, y si nos da menor que 180, se le va a incrementar 180 grados. En la segunda nos dice si el azimut anterior más el ángulo del vértice, o sea, al sumarlos, es mayor o igual a 180 grados, pues se le van a restar 180 grados a esa operación que se hizo. En la tercera, si el azimut anterior más el ángulo del vértice es mayor o igual a 540 grados, se va a restar 540, ya que ningún azimut puede ser mayor de 360. Así tal cual nos vamos a pegar a esto cuando lo hagamos analíticamente. Ok, ¿ya lo anotaron todo esto? Vamos a sacar impresión de pantalla. Bueno, entonces, en un ejemplo nos dice, conocido el azimut A-1 y los ángulos en los vértices de la siguiente figura, calcule los azimut de las alineaciones restantes y nos da esta información. Fíjense cómo nos marca el norte magnético y nos dice azimut A-1 es igual a 125 grados 30 minutos 12 segundos. Del punto A al punto 1 me está dando esta información. En nuestro levantamiento que vamos a hacer, esa información la vamos a obtener con nuestra brújula. Entonces, si aplicamos la fórmula, el ángulo de adelante es en el punto 1, que es este de aquí. Entonces aquí, solución, aplicando la ecuación de propagación de azimut, tenemos nosotros que azimut de la alineación 1-2, para obtener el azimut 1-2, va a ser igual a la suma de el azimut anterior, 125 grados 30 minutos 12 segundos, más 100 grados, que es esta de aquí, 18 minutos 30 segundos, más menos 180. Aquí, al sumar esto, nosotros vamos a aplicar los criterios que vimos anteriormente. ¿Cuánto nos da eso? Como la sumatoria nos da igual a 225, 48 con 42 segundos, este valor es mayor de 180 grados. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean los criterios, si los anotaron, ¿verdad? Creo que se le resta los 180, ¿no, profe? Aquí está ya definido el azimut 1-2, entonces va a ser el valor obtenido de la suma menos 180, de acuerdo al criterio anterior. ¿Cuál es el primero, segundo o tercero? Son tres criterios los que manejamos. Se los vuelvo a colocar aquí. Ahí están. ¿Cuál criterio es el que se utilizó? El segundo, si azimut anteriores más ángulo del vértice mayor o igual que 180, se le resta. Así es, el resultado de la suma nos dio mayor que 180 grados. Si nos hubiera dado igual aquí, también podíamos haberle restado. Pero si nos hubiera dado menor, se brinca al primero. ¿Ok? Bueno, ahora estamos determinando el 1, 2. Aquí nos dio
azimut 1-2, 45 grados, 48 minutos, 42 segundos. Entonces yo ya tengo el azimut 1-2. Para determinar el 2-3, pues voy a utilizar este mismo azimut y le voy a sumar el ángulo de adelante, este de aquí, 120-40. Acá lo tenemos, 45 grados, que fue el anterior, 48 minutos, 42 segundos, más 120 grados, 40 minutos, 32 segundos. La suma de estos dos me da a mí 166.29 con 14 segundos, que resulta que es menor de 180. Por lo tanto, cae en el criterio número 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si cae en ese criterio, lo que yo voy a hacer es sumar este resultado más 180 grados. Y me va a dar 346 grados, 29 minutos, 14 segundos. Recuerden, estoy calculando azimut. Y el azimut solamente nos da una magnitud, pero nosotros sabemos que esa magnitud se mide a partir del norte en el sentido de las manecillas del reloj. En este caso son 346 grados. Quiere decir que esta línea de 2 a 3 tiene 360 grados, 346, perdón, 29 con 14 en el sentido de las manecillas del reloj. Estamos hablando de azimut. Con respecto al norte, se mediría de esta manera así, hacia acá. ¿Sí lo estamos comprendiendo? El método analítico. Ahora, el azimut 3-B. Sacamos el 2-3, ya tenemos el azimut este, y este va a ser el ángulo de adelante para el azimut 3-B. Estamos 346 grados, que fue el anterior, 29 con 14, más el ángulo que tenemos aquí, el 3, nos da la sumatoria 556 grados, 54 minutos, 44 segundos. Y esto nos dice que es mayor que 540 grados. Por lo tanto, cae en el tercer criterio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues le vamos a restar 540. Y el azimut nos va a dar 16 grados, 54 minutos, 44 segundos. Aquí lo tenemos, azimut 3-B. Los criterios son fáciles, solo es cuestión de practicarlo. ¿Alguna preguntita? ¿Sí está comprendido cómo es el procedimiento? Ahora, suponiendo que el azimut del lado 3-B, ¿cuál viene siendo este? 3-B, suponiendo que el azimut este es igual a 16 grados, 54 minutos, 59 segundos. Esta suposición que se hace aquí es considerando que aquí es una línea de otra poligonal y ya se tiene el azimut calculado en otro polígono abierto adelante. Ok, entonces esa información se saca de allá y nos dice aquí que el error, el azimut dice, es igual a 16 grados, 54 minutos, 59 segundos, menos lo que nosotros obtuvimos. ¿Cuánto fue? 16 acá. 16 con 54, 44.
aquí está. Nosotros llegamos con esto, pero esto es lo que se tenía ahí. Nos dice que aquí hay un error de 15 segundos. Es la diferencia entre los dos. Por lo tanto, 15 segundos entre 4 ángulos se va a dividir. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto nos va a dar? 3.75 por cada uno de ellos. Y suponiéndose que se permite un error de 30 segundos, si nosotros tenemos esa característica ya definida, por cada ángulo el error angular es aceptable. ¿Ok? Pregunta hasta aquí. En el caso de nuestros levantamientos de polígono abierto que vamos a hacer, pues no vamos a tener manera de calcular esto porque no tenemos el azimut del lado final, ni tampoco uno inicial. Lo vamos a obtener nosotros. ¿Lo entendimos ese procedimiento?